Hoy entrevistamos al padre Jorge Ambel, misionero redentorista. Naciste en Granada en el 79, 18 años de profesión y 12 de sacerdote. Cursaste tu licenciatura en comillas, también eres diplomado en magisterio. Terminaste tus estudios mientras estabas en la comunidad de San Gerardo. En 2007 te fuiste destinado a Mérida, en 2008 volviste a Madrid y te incorporaste a la parroquia Perpetuo Socorro. Vuelves a Mérida hasta 2015 y te envían a Jerez como superior y párroco hasta el 19. En 2019 te destinan a Zaragoza como superior y párroco y eres nombrado delegado de Pastoral Vocacional. Jorge, ¿cuándo y por qué te hiciste misionero redentorista? Bueno, yo entré en el postulantado en el año 2001, en septiembre del año 2001, y bueno, entré después de un proceso de discernimiento bastante breve, descubriendo el carisma redentorista como algo que se adaptaba bastante a lo que yo sentía o lo que yo pensaba que el Señor me estaba pidiendo. Comprendiendo el postulantado como un tiempo de prueba y de conocimiento, pues fue en ese año, en el 2001, cuando entré. ¿Por qué? Pues como te digo, dentro de las opciones que yo podía barajar en mi realidad en la que yo vivía en Granada, que era una realidad, pues, en el centro de la ciudad de Granada hay muchas congregaciones religiosas, dio la casualidad de que yo iba al santuario a Granada, a la Eucaristía, y cuando empecé con mi proceso personal empecé a ir allí. Hubo un redentorista que se me presentó un día y me fue poco a poco presentando el carisma y a mí me gustó. Es verdad que desde pequeño el tema de la misión yo lo había escuchado en casa, en catequesis, en confirmación. Los catequistas que yo tenía pues, pertenecían a la Sociedad de Misiones Africanas y siempre nos habían hablado del tema misionero. Y al descubrir una congregación de misioneros y descubrir también tanto el carisma como el talante de los redentoristas que yo fui conociendo, pues pensé que podía ser mi sitio, sobre todo una intuición personal de que era el lugar al que Dios me estaba llamando. ¿Y qué ha pasado con tu vocación como docente? ¿Das clases para quitarte esa espinita? O... Bueno, yo creo que la vocación sacerdotal tiene mucho de docencia, ¿no? Es verdad que el tiempo que estuve aquí en Madrid, el tiempo que he estado en Mérida y en Jerez, he estado pues compaginando un poco ambas vocaciones, porque he estado pudiendo acompañar como capellán a varios colegios de religiosas. Entonces ahí también he tenido la oportunidad de desarrollar esa otra vocación. Pero pienso que la predicación es un acto de docencia, ¿no? Y pienso que todo lo que tiene que ver con la misión tiene mucho que ver con el ámbito de la docencia. Bueno, al final el Señor es maestro, ¿no? Y nosotros estamos llamados también a ser como Él, maestros que van poco a poco enseñando y mostrando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no creo que se haya frustrado mi vocación como maestro, sino que se ha completado con la vocación misionera y sacerdotal. Y además de la de maestro, ¿cuáles son tus principales fortalezas? ¿Qué es lo que más aportas en esta sociedad como misionero redentorista? Habría que preguntarle a la sociedad también, pero yo pienso que bueno, yo creo que uno de mis dones es la capacidad de comunicación. Creo que el tema de comunicación se me da bien y también me considero una persona bastante creativa, ¿no? Creo que en el momento en el que estamos viviendo en la Iglesia, pues esos son dos valores, dos cosas que, bueno, pues que yo desde la humildad también puedo aportar e intento aportar en mi día a día, en la pastoral ordinaria de la parroquia, también en la pastoral juvenil. Quizás esas dos cosas son lo que yo considero desde la humildad fortaleza, ¿no? Mérida, Madrid, Jerez, Zaragoza. ¿Con qué ciudad te quedas? ¿Por qué? Bueno, pues, a ver, me quedo con Granada, que es mi ciudad. Bueno, a ver, yo siempre lo digo, esta es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Sobre todo cuando llegas a un sitio nuevo te preguntan, ¿estás bien aquí? ¿Estás mejor que en el sitio anterior en el que estabas? Yo en todas las comunidades en las que he estado bien. Yo siempre digo que cuando tú estás bien, el sitio está bien. Y cuando tú estás mal, pues el sitio está mal, ¿no? Una de las riquezas que tiene nuestra vocación es que al final conoces a muchas personas en muchas realidades diferentes, y yo no te sabría decir con qué ciudad me quedo.
me quedo con aspectos de las diferentes comunidades, pero no podría elegir una comunidad como preferida. ¿A qué misiones más difíciles te has enfrentado? Bueno, pues Las que se puedan contar. lo más complicado para mí siempre ha sido el acompañar situaciones de enfermedad y de muerte, porque saber estar en silencio cuando parece que toda la situación exige una respuesta, ¿no? Y hay situaciones ante las que no tenemos respuesta. Y entonces es complicado saber decir la palabra justa para acompañar, pero también mantener el silencio necesario para respetar, ¿no? Y bueno, en situaciones complicadas de muerte, sobre todo de muerte de niños y de jóvenes, pues tener una respuesta y una presencia que realmente sea una presencia de Dios en esas situaciones es complicado. Bueno, supongo que con mucho respeto también, ¿no? Desde el respeto, desde la acogida del quebranto del corazón de la persona, ¿no? Y también ahí pues poder ofrecer una respuesta que no sea simplona, una respuesta que no sea irrespetuosa con la realidad del sufrimiento de la persona que se queda aquí, pero que sea una respuesta de esperanza y que también consuele, ¿no? Conjugar todo eso es muy complicado. Eres también delegado de Pastoral Vocacional, como decíamos anteriormente, desde el 2019. ¿Podrías contarnos cuáles son tus responsabilidades en dicha pastoral? ¿Cómo se encuentra la vocación en estos momentos? Y bueno, y si hay muchas personas dispuestas a vivir la aventura de la vocación redentorista. Bueno, mi misión como delegado de Pastoral Vocacional es, por una parte, dar a conocer o fomentar que se dé a conocer la vocación redentorista, y por otra parte el acompañamiento inicial de las personas que se preguntan por su vocación. El primer acompañamiento, la primera pregunta siempre surge a nivel comunitario, y la primera pregunta, los primeros momentos del acompañamiento vocacional los hace el delegado de Pastoral Juvenil o el responsable de cada comunidad. Y hay un momento en el que ya ese responsable va viendo que realmente hay un cuestionamiento vocacional, y que el cuestionamiento vocacional se puede orientar hacia nuestro carisma. Y ese es el momento en el que esa persona, ese delegado, ese responsable, pues habla conmigo y yo entro en contacto con la persona. Y vamos poco a poco haciendo un discernimiento a varios niveles, ¿no? Primero viendo si realmente hay una llamada de Dios, viendo si esa llamada de Dios es a la vida religiosa y al sacerdocio, y viendo si dentro de la vida religiosa y el sacerdocio la vocación es una vocación al carisma redentorista. Y bueno, es una misión a mí me gusta mucho, es algo que me gusta acompañar, ¿no? Me apasiona mucho el poder acompañar los pasos de una persona que de repente empieza a preguntarse, ¿no? Y ese proceso de empezar a encontrar respuestas, de acompañar también en el miedo inicial, en la ilusión en la respuesta, pues es algo que a mí me gusta mucho, me hace mucha ilusión, y bueno, pues en eso también me empeño. ¿Cómo está la vocación hoy? Pues esa es una gran pregunta, ¿no? A mí no me gusta hablar de vocación. Yo creo que cada proceso personal y cada historia personal es totalmente nueva. No podemos establecer un estándar. Sí es verdad que todo tiene su técnica y esto necesita una formación, necesita una capacitación, pero la realidad de cada persona es diferente, ¿no? Y el Señor no llama a grupos, o no llama a perfiles, ¿no? Sino que llama a personas determinadas, a personas concretas. Y la relación que el Señor tiene con cada persona y la relación que cada persona tiene con el Señor es individual, ¿no? Y no hay un molde. Y creo que esa es la belleza del discernimiento vocacional, ¿no? Que Dios te llama a ti tal y como eres, ¿no? Dios no quiere que tú te adaptes a un modo de ser para seguirle, sino que Dios, que ama y que conoce tu realidad, pues te propone que desde esa realidad tú puedas vivir una vocación determinada, ¿no? Esto es un reto porque si hubiera fórmulas o si hubiera así como un temario, hubiera métodos, pues todo sería mucho más fácil, ¿no? Pero creo que es más humano y más real, y que realmente es más de Dios este proceder, ¿no? Este proceder creativo, este proceder que no hace que todo el mundo sea igual, sino que a cada uno lo descubre y lo llama desde su realidad.
Y este reto pues es el reto que ahora mismo se plantea en un momento en el que hablamos de crisis de vocaciones, cuando eso está como, es un rum rum que hay en la iglesia, ¿no? Estamos en un momento de crisis vocacional. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con que estemos en un momento de crisis vocacional. Sí que creo que vivimos en un mundo en el que preguntarse cuesta mucho trabajo, vivimos en un mundo en el que los jóvenes además están desde pequeños acostumbrados a mucha incertidumbre, y plantearse proyectos a largo plazo en la vida es muy complicado, ¿no? Pero sí que creo que sigue habiendo jóvenes que buscan una vida con sentido, sí que creo que sigue habiendo jóvenes que quieren entregarse, y sí que creo que sigue teniendo sentido la propuesta vocacional dentro de la iglesia. Tenemos que buscar modos nuevos, maneras nuevas, y luego la gente que se acerca, por ejemplo, ahora a la vida religiosa, pues no es la gente de hace 20 años ni de 10 años. Estas generaciones pues suponen un reto también para la vida religiosa, ¿no? De adaptación y de acogida. Queremos vocaciones, pero a veces no queremos las vocaciones que llegan, que son las que el Señor manda, ¿no? Entonces, ese articular todo eso es complicado, pero es apasionante. Y bueno, pues también vivimos una realidad eclesial en España, una realidad eclesial que cada vez es más residual, con lo cual pues ya no va a haber seminarios llenos de gente, ni postulantados llenos de gente, pues porque si cada vez vemos que la práctica religiosa va menos, cada vez hay menos creyentes comprometidos, lo lógico es que cada vez haya menos vocaciones, ¿no? Pero hay que acompañar esos procesos. Y hay que fomentar también una cultura vocacional, que en las comunidades cristianas, en las familias y también en las comunidades religiosas se abre con naturalidad de la propia vocación, de la realidad vocacional, y se haga una invitación al planteamiento vocacional serio, pero ilusionante. Y eso es un reto que la vida religiosa tiene y que nosotros como redentoristas pues tenemos. Dos últimas preguntas, porque me cuentas todo muy bien. ¿Tus principales hobbies? ¿Algún libro que nos recomiendes? ¿O alguna peli? ¿O a qué te dedicas en tu poco tiempo libre? Que yo creo que no tienes mucho. Pues a mí me gusta, me dedico mucho a bichear, digo yo, ¿no? A investigar el tema estético, todo lo que tiene que ver con el arte, me gusta mucho, ¿no? Creo que además es una fuente como de inspiración luego para el trabajo, para todo lo que nosotros desarrollamos. Entonces me gusta mucho el tema de ver o de buscar tema de innovación artística. Es una cosa que me gusta mucho. Cuando tengo tiempo, normalmente en la vida cotidiana no, lo hago más en vacaciones o cuando vengo a Madrid me puedo escapar. Tema de visita de museos es algo que me gusta mucho, y la música también es una cosa que me inspira muchísimo. Y bueno, pues ahí es donde busco yo también un poco de relajación y también como de escapada mental, que al final los hobbies son un poco para eso, ¿no? ¿Tocas algún instrumento? No, es la gran frustración ¿Cantas? de mi vida, es cantar mal y no tocar ningún instrumento, ¿no? Bueno, lo demás parece que lo haces todo estupendo, da gusto. Bueno. Uno intenta, dentro de las capacidades que tiene, hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? ¿Y alguna cosa más que te gustaría destacar de lo que hemos hablado, o alguna cosa que falta por...? Bueno, destacar la necesidad que tenemos de cuestionarnos mucho. Yo creo que vivimos en un momento en el que como misioneros redentoristas necesitamos cuestionarnos mucho nuestra realidad, los procesos que estamos viviendo, nuestras presencias. Yo vivo ahora un momento en el que también el sínodo ha introducido en mi realidad vocacional y personal y comunitaria pues muchas preguntas sobre cómo estamos evangelizando, pero me parece que es un momento, los retos siempre van acompañados de ilusión, ¿no? Y cuando se afrontan los retos pues siempre se descubren cosas nuevas, ¿no? Y desde esa confianza en que Dios sigue llamando, y que cuando Dios llama, Dios sabe lo que hace, que yo lo digo mucho, pues desde ahí pienso que es importante que como redentoristas
comprendamos que estamos llamados a aportar a la Iglesia mucha creatividad y mucho riesgo. Y eso es muy complicado, ¿no? A partes iguales, ¿no? Sí. Hay que ser valientes. Sí, sí. Y hay que, bueno, el que no arriesga no gana, ¿no? Se dice normalmente, pero es verdad que Dios es el Dios de los valientes. Y bueno, yo ahí siempre me gusta invitar, en pastoral vocacional siempre me gusta invitar al riesgo, ¿no? Correr el riesgo de preguntarle al Señor, oye, ¿tú qué quieres de mí? ¿No? Y creo que también personalmente y a nivel de congregación, pues estamos en un momento en el que tenemos que preguntarnos mucho. Y las respuestas llegarán o no llegarán. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por tu espacio y por tu tiempo y por tu hueco que nos has hecho en la agenda. Esperamos verte pronto por aquí, de verdad que estamos encantados de recibirte siempre aquí en Madrid y bueno, pues hasta pronto. Bueno, muchas gracias también a vosotros y también ánimo con el trabajo de comunicación. Siempre, siempre. Mucho ánimo y somos valientes. Seguimos trabajando, seguimos caminando. Eso es. Muy bien, muchas gracias.